Febrero de 2016. Dentro del Banco Central de Bangladesh, una impresora dejó de funcionar. Los empleados pensaron que se trataba de un problema técnico. No lo era. Mientras el banco permanecía prácticamente a oscuras, alguien estaba enviando órdenes de transferencia desde sus propios sistemas. Las instrucciones parecían auténticas. Utilizaban credenciales robadas que permitían enviar mensajes aparentemente legítimos y ordenaban mover el dinero que Bangladesh mantenía en la Reserva Federal de Nueva York. Los atacantes enviaron 35 órdenes fraudulentas. En total, intentaron transferir $951 millones. 5 órdenes llegaron a ejecutarse. $101 millones salieron de la cuenta. 20 millones viajaron hacia Sri Lanka. Otros 81 millones fueron enviados a Filipinas. La transferencia hacia Sri Lanka pudo revertirse, pero el dinero enviado a Filipinas comenzó a desaparecer entre cuentas falsas, empresas de remesas, efectivo y casinos. Lo más increíble es que el resto del botín no fue bloqueado por un sistema perfecto. Una palabra mal escrita contribuyó a recuperar 20 millones. Y una coincidencia absurda con el nombre de una calle provocó que los bancos observaran las demás órdenes con mayor atención. Sin esas casualidades, los atacantes podrían haberse llevado casi $1.000 millones, sin entrar en una bóveda, sin utilizar armas y sin encontrarse físicamente dentro del país que estaban robando. Bangladesh Bank es el Banco Central de Bangladesh. Entre sus funciones está proteger las reservas internacionales del país. Pero esas reservas no permanecen únicamente dentro de una bóveda en Dhaka. Como ocurre con muchos bancos centrales, Bangladesh mantenía parte de su dinero depositado en la Reserva Federal de Nueva York. Para enviar instrucciones financieras, utilizaba SWIFT. SWIFT no es un banco, tampoco mueve directamente el dinero. Es una red de mensajería que permite que miles de instituciones financieras se comuniquen mediante instrucciones autenticadas. Cuando un banco recibe un mensaje válido, confía en que fue enviado por la institución correcta. Esa confianza sostiene una parte enorme del sistema financiero internacional. Los atacantes comprendieron que no necesitaban destruir SWIFT. Tampoco necesitaban hackear la Reserva Federal. Solo necesitaban comprometer las computadoras que Bangladesh Bank utilizaba para conectarse al sistema. Era como entrar a una oficina, robar el sello oficial y enviar órdenes firmadas desde el escritorio de la víctima. El sistema mundial seguía funcionando con normalidad. El problema era que ahora los delincuentes podían hablar utilizando la identidad del banco. El atraco no comenzó la noche en... Mucho antes, los atacantes ya habían comenzado a introducirse en la red bancaria. Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, utilizaron correos dirigidos para engañar a empleados y conseguir acceso a los sistemas internos. Una vez dentro, estudiaron el funcionamiento de la institución. Identificaron las terminales conectadas a SWIFT. Obtuvieron credenciales. Observaron los procedimientos de los operadores y prepararon un programa malicioso diseñado para manipular los registros de las transferencias. Los investigadores encontraron herramientas capaces de interactuar con el software local utilizado por el banco y ocultar las órdenes fraudulentas. El objetivo no era solamente enviar el dinero. También debían impedir que los empleados descubrieran rápidamente lo que estaba ocurriendo. Los atacantes no habían roto la red central de SWIFT. Habían comprometido uno de sus extremos. Y en un sistema basado en la confianza, controlar el extremo autorizado podía ser suficiente para engañar a toda la cadena. La operación final comenzó el jueves 4 de febrero de 2016. El calendario jugaba a favor de los atacantes. En Bangladesh estaba comenzando el fin de semana. En Filipinas se aproximaba el feriado del Año Nuevo Lunar. Y Nueva York funcionaba con una diferencia horaria de varias horas respecto de Dhaka y Manila. Cada país podía descubrir el fraude en un momento diferente. Cada banco podía tardar horas en conseguir una respuesta del siguiente. Durante ese intervalo, los hackers enviaron 35 mensajes falsos mediante las terminales comprometidas. Las órdenes pedían transferir $951 millones desde la cuenta de Bangladesh Bank. La mayoría estaban dirigidas a beneficiarios en Filipinas. Otra apuntaba a una supuesta organización en Sri Lanka. Las instrucciones tenían apariencia legítima. Habían sido enviadas utilizando credenciales robadas, y la Reserva Federal comenzó a procesarlas. 5 órdenes superaron los controles iniciales. En cuestión de minutos, $101 millones abandonaron la cuenta de Bangladesh. El atraco ya no era un plan. El dinero estaba viajando. Dentro de Bangladesh Bank existía una impresora con una función simple, pero fundamental. Imprimía los registros de los mensajes enviados y recibidos mediante SWIFT. Cada mañana, los trabajadores podían revisar el papel y comprobar qué operaciones se habían realizado durante las noches. Pero el viernes 5 de febrero, la bandeja estaba vacía.
No había informes. Cuando los empleados intentaron imprimir manualmente, el sistema no respondió correctamente. Parecía una falla común, pero el programa malicioso había manipulado los sistemas locales para ocultar la actividad fraudulenta y retrasar la reacción del banco. Los trabajadores tardaron en recuperar el acceso. Cuando finalmente lograron poner nuevamente en funcionamiento el sistema, comenzaron a aparecer las consultas enviadas desde Nueva York. La Reserva Federal estaba preguntando por transferencias inusuales. Bangladesh Bank no había ordenado ninguna de ellas. Los empleados intentaron advertir que los 35 mensajes eran falsos, pero el ataque había sido sincronizado para aprovechar fines de semana, diferencias horarias y días festivos. Para cuando las instituciones consiguieron comunicarse correctamente, 5 transferencias ya se habían ejecutado. Durante años, la historia fue resumida de una manera sencilla. Los hackers escribieron mal una palabra y perdieron $1.000 millones. Pero la verdad es más extraña. Una de las órdenes enviaba $20 millones hacia una supuesta organización llamada Shalika Foundation, en Sri Lanka. En el mensaje, la palabra Foundation estaba escrita incorrectamente. Los atacantes escribieron Foundation. El error despertó sospechas. La transferencia llegó a procesarse, pero el banco receptor marcó la operación por su monto inusual y pidió verificaciones adicionales. Finalmente, los 20 millones fueron revertidos y regresaron a la cuenta de Bangladesh. Pero esa errata no fue lo que frenó por sí sola los otros cientos de millones. Las cuentas filipinas estaban asociadas con una sucursal del banco RCBC, ubicada en Jupiter Street. Por pura coincidencia, Jupiter también era un nombre relacionado con entidades incluidas en una lista estadounidense de sanciones vinculadas con Irán. El filtro de sanciones detectó la palabra. Aquella coincidencia provocó que la Reserva Federal examinara las órdenes con mayor cuidado. También encontró otros elementos extraños: formatos incorrectos, beneficiarios particulares, cantidades poco habituales para un banco central y solicitudes que no coincidían con el comportamiento normal de Bangladesh Bank. 30 órdenes fueron bloqueadas, pero 5 ya habían sido pagadas. La seguridad no había detenido el atraco desde el principio. Una combinación de errores, controles y pura suerte había evitado que fuera muchísimo peor. Los 81 millones enviados a Filipinas llegaron mediante 4 transferencias. 6 millones fueron enviados a una cuenta vinculada con el nombre Michael Francisco Cruz. 30 millones a Jesse Christopher Lagrosas. 20 millones a Alfred Santos Vergara. Y aproximadamente 25 millones a Enrico Teodoro Vázquez. Los nombres resultaron estar asociados con cuentas ficticias. Las cuentas habían sido abiertas meses antes en el banco RCBC. Habían permanecido casi inactivas. Y de repente comenzaron a recibir decenas de millones de dólares procedentes de la cuenta de un banco central. El dinero pasó por la sucursal de Jupiter Street. Después fue convertido y redistribuido mediante PhilRem, una empresa de remesas. Los dólares fueron cambiados a pesos filipinos. Algunas cantidades fueron entregadas en efectivo. Otras terminaron relacionadas con casinos y operadores de grandes apostadores. Los atacantes habían completado la parte digital, pero robar el dinero no era suficiente. Ahora debían romper su rastro. En aquel momento, los casinos de Filipinas no estaban sometidos a las mismas obligaciones contra el lavado de dinero que los bancos. Esa exclusión convirtió al sector del juego en un lugar ideal para dificultar el seguimiento de los fondos. Parte del dinero fue canalizada hacia operadores relacionados con casinos como Soler y Midas. También apareció el nombre de Kam Sin Wong, conocido como Kim Wong, un operador de junkets. Los junkets organizan viajes, crédito y acceso a salas privadas para grandes apostadores. Durante las audiencias del Senado filipino, Kim Wong explicó que parte del dinero había sido entregada a jugadores y que cientos de millones de pesos se habían perdido en partidas de baccarat. El mecanismo podía mezclar transferencias bancarias con efectivo, fichas, apuestas y pagos entre clientes. Después de varios movimientos, resultaba mucho más difícil distinguir el dinero robado del dinero legítimo. Sin embargo, no está demostrado que los 81 millones completos fueran convertidos en fichas o apostados de la misma manera. Parte fue retirada, parte fue convertida, parte pasó por operadores y empresas de remesas, y parte terminó en el sistema de casinos. Kim Wong devolvió varias cantidades durante la investigación. En total, Bangladesh logró recuperar aproximadamente 15 millones de dólares. Más de 60 millones continuaron desaparecidos. Al principio, nadie podía afirmar públicamente quién estaba detrás del ataque. Los investigadores compararon el programa malicioso con herramientas utilizadas en otras operaciones internacionales.
encontraron similitudes técnicas con ataques atribuidos a hackers respaldados por Corea del Norte. En septiembre de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Park Jin-hyuk. La acusación sostenía que pertenecía a un equipo patrocinado por el gobierno norcoreano y conocido en el sector privado como Lazarus Group. En febrero de 2021, Estados Unidos anunció cargos contra otros 2 ciudadanos norcoreanos, Yoon Chang-hyuk y Kim Il. Los 3 fueron vinculados con una campaña mucho más amplia de ataques informáticos, fraudes bancarios, robos de criptomonedas y programas de secuestro digital. El Departamento de Justicia utiliza el nombre Lazarus Group. La firma de seguridad Mandiant empleó el nombre APT38 para referirse específicamente a una rama especializada en ataques contra instituciones financieras. Son etiquetas relacionadas, pero no exactamente idénticas. Y existe otro matiz importante. La atribución a Corea del Norte procede de investigaciones y acusaciones del gobierno estadounidense. Los acusados no fueron juzgados en Estados Unidos por este caso. Por eso, jurídicamente, las imputaciones siguen siendo acusaciones y no condenas dictadas después de un juicio. El atraco dejó expuesta una falla incómoda del sistema financiero. Una red global puede ser extremadamente segura, pero sigue dependiendo de las computadoras, credenciales y controles internos de cada institución conectada. SWIFT sostuvo que su red central, su software principal y sus servicios de mensajería no habían sido comprometidos. El fraude ocurrió dentro del entorno local de uno de sus clientes. Después del ataque, SWIFT lanzó su programa de seguridad para clientes. El programa estableció controles, estándares de seguridad e intercambio de información para reforzar los sistemas utilizados por las instituciones conectadas. Filipinas también modificó sus leyes. En julio de 2017, fue aprobada una reforma que incorporó a los casinos como entidades cubiertas por la legislación contra el lavado de dinero. El ataque no solo produjo una pérdida millonaria, obligó a bancos, reguladores y gobiernos a revisar la manera en que protegían los extremos del sistema. Porque los atacantes no habían demostrado que SWIFT fuera inútil. Habían demostrado algo más preocupante. Una cadena financiera puede ser tan vulnerable como la institución menos protegida que tenga permiso para utilizarla. Los atacantes prepararon la operación durante meses. Engañaron a empleados, comprometieron la red del banco, robaron credenciales, manipularon registros, silenciaron una impresora y enviaron 35 órdenes que parecían auténticas. Intentaron mover $951 millones. 101 millones llegaron a salir de la cuenta. 20 millones fueron recuperados después de la transferencia hacia Sri Lanka. 81 millones llegaron a Filipinas. Y Bangladesh solo consiguió recuperar aproximadamente 15 millones de esa cantidad. Lo que impidió un desastre todavía mayor no fue una sola barrera de seguridad. Fue una cadena improbable de acontecimientos. Una palabra mal escrita. Un monto extraño. Una sucursal ubicada en Jupiter Street. Y un sistema de sanciones que confundió aquella dirección con el nombre de entidades vinculadas a Irán. El atraco no fue detenido limpiamente. Fue frenado por partes. Después de que el dinero ya había comenzado a desaparecer, el robo al Banco de Bangladesh demostró que, en la era digital, una bóveda no necesita una puerta para ser atacada. Puede estar protegida por guardias, cámaras y muros de acero. Pero cuando alguien consigue utilizar las credenciales correctas, el propio sistema puede abrirla desde dentro. Los hackers no necesitaron romper el sistema financiero mundial. Solo necesitaron conseguir que confiara en ellos. 101 millones llegaron a salir de la cuenta. 22 millones fueron recuperados después de la transferencia hacia Sri Lanka. 81 millones llegaron a Filipinas. Y Bangladesh solo consiguió recuperar aproximadamente 15 millones de esa cantidad. Lo que impidió un desastre todavía mayor no fue una sola barrera de seguridad. Fue una cadena improbable de acontecimientos. Una palabra mal escrita. Un monto extraño. Una sucursal ubicada en Jupiter Street. Y un sistema de sanciones que confundió aquella dirección con el nombre de entidades vinculadas a Irán. El atraco no fue detenido limpiamente. Fue frenado por partes. Después de que el dinero ya había comenzado a desaparecer. El robo al Banco de Bangladesh demostró que, en la era digital, una bóveda no necesita una puerta para ser atacada. Puede estar protegida por guardias, cámaras y muros de acero. Pero cuando alguien consigue utilizar las credenciales correctas, el propio sistema puede abrirla desde dentro. Los hackers no necesitaron romper el sistema financiero mundial. Solo necesitaron conseguir que confiara en ellos.